Con Diego Fischer estamos dialogando sobre su nuevo libro, Carlota Ferreira, retrato de una mujer que se inventó. Pero antes de continuar con la historia de Carlota, uno no deja de sorprenderse de que escritores como tú y como algunos otros, ¿verdad? Pongan el foco y la mirada en personajes que son conocidos por todos. No es que descubriste que había una mujer que se llamaba Carlota Ferreira o que había un cuadro, pero supiste ir más allá de lo obvio o de lo evidente y narrar un tipo de historias que quizás te haya pasado lo mismo con Delmira Agustini. Con Delmira se conoció un poco más porque ella misma tuvo un final trágico y público, no fue un hecho oculto, pero esas historias que están llenas de sordidez o de tragedia. Con Juana. Bueno, con Juana también, claro, con Juana. Y claro. que Tupé. Sí. Hay como una constante en esa mirada de lo que los uruguayos o los montevideanos particularmente aún hoy nos ocultamos de nuestro propio pasado. Es como que tuviéramos un pasado idílico inventado. Sí, tal cual. Y tal cuando cual. empezás a abrir la mente encontrás con que, bueno, era tan sórdido o había episodios, no quiero decir que todo lo sea, como en cualquier otra sociedad similar. Digo, hay un manejo del relato histórico, como se dice ahora, Sí. el relato, ¿viste? Que lo ponen en todos lados. Sí, sobre todo en Argentina. Sí, pero que es absolutamente sorprendente. Yo te cuento esta anécdota que tiene que ver con esta investigación. Cuando, bueno, comenzamos a tiempo completo a investigar, el archivo Blanes es un archivo muy voluminoso, está repartido en 4 lugares. Uno de los lugares más importantes, obviamente, es el Archivo General de la Nación. Y uno de los primeros días en que fui a consultarlo, me encuentro con su directora, la licenciada Alicia Casas de Barrán. Entonces, ella estaba con unos arquitectos conversando, me acerqué a saludarlo y me dice, ¿y en qué anda ahora? Y bueno, claro, ya te ven venir y tiemblan, ¿no? ¿Sabes No, qué carpeta va a tener que desenterrar? No, vos sabés que la gente del Archivo de la Calle Convenciones es una gente muy amable, que bueno, ya soy poco más que de la casa, pero realmente hay una... Te ponen en la rifa de fin de año. en el gordo de claro. Y le digo, bueno, estoy con Blanes, y le hago así, este mismo gesto. De pirata. No. Le digo, tuerto. No, pero déjeme contar la anécdota. Claro. Le hago ese gesto y le digo, y otra vez me encuentro con la hemiplegia de la historia. Claro. Y la licenciada me dice, ¿sabe qué? Es que poca gente ha venido allí. Y me señala la sala. Claro, pero es terrible eso, Dios. O sea, es maravilloso que lo hayas hecho, pero es terrible porque uno se crió con Blanes, el pintor de la patria, ¿no? Bueno, que de pintor de la patria tenía poco, no por el talento, ¿eh? No, claro, no. Está bien. Bueno, eso por empezar. Pero es como que ya estaba todo resuelto, ¿no? Ya estaba cada cosa en su lugar y bueno, leí los libros y seguí para adelante. Y resulta que todavía hay mucho para repasar hacia atrás. Yo ni quiero imaginarme lo que puede suceder con otros personajes o con próceres. No digo Artigas, que ha sido visto de canto, de perfil. Claro, de distintos ángulos. Y por distintos historiadores con muy diferentes ideologías políticas. Pero, no sé, otros próceres, qué sorpresas nos podemos llegar a encontrar si realmente le hincamos el diente en... Que no es otra cosa que ir a las fuentes, a las auténticas fuentes. Porque un documento, la correspondencia de Blanes... Pero ¿qué bibliografía o qué historiografía hay sobre Blanes? Por ejemplo, te cuento... Estamos hablando del pintor más trascendente del Uruguay, hay los un más libro trascendentes hasta hoy, ¿no? Sí, sin duda, Claro. por lejos. Ahora se viene una muestra en Buenos Aires de Blanes, el comienzo del año que viene, claro. Simultánea. Que va a ser una cosa realmente significativa. Sí, tengo alguna noticia. ¿Qué bibliografía? Fernández Saldaña, que fue un historiador reconocido en su época, un hombre, su diccionario sobre personajes del Uruguay entre 1800 y 1940 es un libro de consulta en lo personal permanente.
Y el libro de Fernández Saldaña, hay otro de Salterán de Herrera, pero el de Fernández Saldaña es como la Biblia sobre Blanes. Pero, ¿qué pasa? Se llama Juan Manuel Blanes, Vida y Obra, ¿no? Fíjate vos qué curioso, fue escrito en 1930. Por lo pronto la edición que yo tengo es de 1930. No sé si hubo reediciones. ¿Por qué lo escribe Fernández Saldaña? Porque se lo encarga el mayor coleccionista de obras de Blanes que hubo en el Uruguay, que fue Fernando García. Entonces... Había por allí algún interés, bueno, distinto al del rigor del historiador que tiene que contar una historia, por lo pronto. Por lo pronto, había un condicionamiento. Claro. Y en ese libro, como en tantas otras biografías que se han escrito sobre Blanes, en ese libro concretamente de Carlota hay una línea. En tal fecha, que además está mal la fecha, pintó el cuadro de Carlota Ferreira. Y la cantidad de documentos que hay que tomarse el trabajo de investigar, porque uno Claro. cree que uno va al archivo y cae una carta y aquí está. No, hubo que leer centenares de cartas en distintos lugares. La letra de Blanes es una letra por lo pronto después vas acostumbrando la vista, ¿no? Pero es muy difícil, hay que ir con lupa. Bueno. Y una cosa que nos pasaba era que ese archivo no está completo, porque otra parte está en el Museo Blanes de la Avenida Millán. Todo muy bien guardado y clasificado, ojo. Y otra parte está en el Museo Histórico Nacional, y algunas pocas cosas están en el Museo Nacional de Bellas Artes. Entonces, lo interesante de todo esto fue que en determinado lugar encontrábamos algo y después íbamos por ejemplo, al Museo Histórico y encontramos la respuesta a determinadas Claro. historias o cartas. Pero por allí no aparecía Carlota, y no aparecía, y no aparecía, y no aparecía. Hasta... Es que no era una historia para que no apareciera en las historias oficiales o en las historias más o menos. Claro, pero Blanes incluso se cuidó de no dejar constancia en su correspondencia, sobre todo con su hermano, que tenía una relación muy, muy próxima, de confidente, y creo que su hermano Mauricio actuó como suerte de padre de Juan Manuel, era un poquito mayor, y oficiaba, era su administrador, su hombre de confianza, su confidente. Y en él cuenta episodios de aventuras románticas o de sus deslices en Italia y Pero en Montevideo. no habla de Carlota. Pero nunca de Carlota. ¿Y por qué? Y porque Carlota es, ya te digo, es un episodio muy breve en la vida de Blanes. Cuando digo muy breve, Pero no no más en allá. la vida de la familia. No, en su conjunto, Carlota, los Blanes Los Blanes, sí. se vieron condicionados o influenciados por el pasaje de Carlota, y eso no duró más de 2 años, cuando mucho. Incluyendo el matrimonio de Nicanor. Sí, el matrimonio con Nicanor duró 3 meses. Y fue una venganza del del hijo de Nicanor y de Carlota. Y no te voy a decir más. Pero, sí, Pero hay que ver. Atrapante. Y a la hora de armar este puzzle, es tanta las cosas extrañas, llamativas, te diría, por ejemplo, pocos saben que en la vida de Blanes tuvo 3 hijos. Juan Luis, el primero, todos con la misma mujer, ¿no? Con María Copelo. Sí. La mujer que le robó al vecino, al barbero vecino, ¿no? Y que tuvo que huir para Salto porque había nacido Juan Luis, María Copelo tenía una hija con el italiano y se fueron a Salto, a la casa de su hermano mayor, no de Mauricio, sino de... Y se tuvieron que ir a Entre Ríos porque Copelo salió con la navaja a buscarlos por todo. Claro, claro. Por todo el Uruguay, pero había nacido Juan Luis ya. Y Blanes vivió en concubinato con su mujer hasta que murió Copelo. Pero en su estadía en Concepción del Uruguay, cuando él entabla relación, vínculo, amistad, si se quiere, con Urquiza, y bueno, todo ese proceso de las pinturas del Palacio San José que se da en 2 instancias,
nace un segundo hijo. Pero como se hizo amigo de Urquiza, era simpatizante de Oribe. No, alguien se lo presenta. Urquiza era un gran amante y coleccionista de arte y quería que alguien le pintara sus batallas. Y bueno, y encontró a la persona indicada. Un gran mérito de Blanes, Claro, porque Blanes claro. no tenía escuela ninguna. La formación académica de Blanes viene mucho después, en 1860, cuando empieza sus viajes a Italia, ¿no? Que en total son 4, pero en la formación son los 3 primeros, ¿no? Y él le pinta a Urquiza las batallas, las que estuvo y las que no estuvo. Claro. Porque lo pinta, creo que es en Pavón, que no... bueno, en Pavón es cuando derrota a Rosas, pero en otra batalla que no recuerdo el nombre, que Urquiza no estuvo, pero bueno, está Urquiza en primer plano con... Y bueno, Claro. Era lo políticamente... Más o menos como el desembarco de los 33 orientales, ¿no? Claro, pero ahí hay otra cosa. Yo creo que ahí está la genialidad de un hombre que supo interpretar lo que los gobernantes de la época querían y lo que el país necesitaba. Es decir, tener una referencia, un ícono, tener historia, tener algo en que reflejar o en que asentar la identidad nacional. Ese es el cuadro de los 33. Vamos a hacer una pausa y seguimos dialogando con Diego Fischer. Antes de ir a la pausa, te mostramos algunas propuestas de la cartelera de Tiempo Libre de esta semana. La raza pura es la pura raza. Molotov está en la casa. El 8 de diciembre, a las 21 horas, la banda Molotov se presenta en la trastienda. Las entradas están a la venta en Red UTS, Red Pagos y tienda inglesa. Si queremos podemos cambiar. Si queremos podemos reír. En el marco de su gira internacional, José Luis Rodríguez, El Puma, dará un show en el Teatro de Verano el día 8 de diciembre a las 21 horas. La venta de entradas se realiza en Red UTS, tienda inglesa y Red Pagos de todo el país. No te va a gustar, realiza un show a beneficio del Hospital Maciel el miércoles 9 de diciembre en el Teatro Solís. Conseguí tu entrada en Ticantel y boletería del teatro. El tiempo es tirano y espera que el sol siempre se ponga por tu cintura. El 11 de diciembre, Las Pastillas del Abuelo realizan el lanzamiento de su nuevo disco Paradoja en la trastienda. Las entradas para el show se encuentran disponibles en Red UTS, tienda inglesa y Red Pagos de todo el país.